cultura organizacional desde el análisis de la película Spotlight, basado en el modelo organizacional de Edgar Schein. Entonces, voy a hacerles como una sinopsis primero de lo que trata la película. Esta película trata del periódico de Boston Globe y estaba formada por un grupo de periodistas expertos en hacer reportajes a profundidad. Y ante la llegada de un nuevo director, ellos empiezan a buscar un caso pues de peso para poderlo plasmar en el periódico, poniendo a sus mejores periodistas enfrente. Y es en el año 2002 cuando comienza el proyecto del artículo sobre varios curas que han sido acusados por sus víctimas de haber sido abusados en su infancia. Se convierte esto en una minuciosa investigación que ellos empiezan a realizar y en el camino pues encuentran bastantes obstáculos. Pero para probar su investigación ellos empiezan a buscar archivos, entrevistas a las víctimas, también oyen testimonios para luchar contra el secretismo de la iglesia. Y este caso pues llegó a las portadas de toda la prensa internacional y sacudió a la Iglesia Católica en todo su núcleo, por ser el mayor escándalo de pedofilia dentro de la institución eclesiástica. Entonces, este modelo de Edgar Schein nos habla de suposiciones de un grupo específico. Pueden ser inventadas, descubiertas o desarrolladas. Son pruebas en las que el grupo ha resuelto problemas que ha enfrentado en el pasado. Esta cultura organizacional también mide el rendimiento, tanto individual como colectivo en los trabajadores, siendo un conjunto de experiencias que vienen internas y también externas de los individuos, y estas las van implementando como estrategias para adaptarse a la organización. En las dinámicas funcionales tenemos también que se deben tener en cuenta estas dinámicas cuanto a la parte administrativa y las relaciones del grupo de trabajo. En la película pues podemos ver algunas, en las cosas administrativas, algunas fallas, como lo son la omisión de procesos y la manipulación de la información para beneficio de la iglesia, dejando aquí en evidencia el poder que la misma maneja y cómo por conservar lo que es su imagen pasa por encima de todos estos casos y no dan los castigos correspondientes. En la película pues también veíamos que a los sacerdotes cuando empezaba pues la investigación le daban de baja por licencia de enfermedad, cuando habían sido pues los de los casos. En el periódico también recibieron pues toda esta información 5 años antes, pero no le hicieron el seguimiento y la gestión, generando esto pues que el caso fuera archivado. Eh, Edgar Schein también nos plantea que existen manifestaciones internas en toda cultura, como lo son la jerarquía, el poder, el lenguaje, la ideología y la religión. En esta película se evidencia que cada cultura maneja su lenguaje, como lo es el Vaticano, tienen otros procesos, otra vestimenta, y lo que ya son los periodistas del Globo. En este equipo de periodistas se evidencia el cambio que hubo en la cultura organizacional cuando ingresa este periodista que es el director y también pues el que era judío, quien se interesa por investigar a fondo el caso de la iglesia. Y eso nos da un claro ejemplo de cómo la forma de pensar y creencias que traen las personas influyen en lo que es el grupo en la organización. Para esta ocasión también vamos a tener al especialista Cristian Fabián Valencia, que nos va a hablar un poco más del tema. Bueno, muchas noches. Gracias, Ingrid, por invitarme al programa. Yo les voy a de pronto les voy a hablar un poco sobre los niveles de que nos habla Edgar Schein. Por lo menos él nos habla de 3 niveles. El primer nivel de producción es este estado por su entorno físico y social. En este nivel cabe observar el espacio físico, la capacidad tecnológica del grupo, su lenguaje escrito y hablado y las conductas que empiezan los miembros. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto marca la superficie de cada organización. Son los elementos viables de una empresa, como los logotipos, la arquitectura, las estructuras, los procesos, la vestimenta. Podemos ver que son 2 tipos de organizaciones, ¿no? Y la primera organización, la de los periodistas. Podemos ver cómo se maneja el entorno físico, cuál es la vestimenta que manejan de pronto ellos, que no es
como vemos en diferentes organizaciones que son con logotipos, que de pronto vas en la calle y de una sabes que tú eres un vendedor de arepas o eres un vendedor de diferentes cosas porque tienen tu logo marcado, sino que ellos andan como de una forma más informal. A diferencia de la parte en el Vaticano, que todos nos damos cuenta, pues, que es un padre, que es un cura, que es un obispo, porque la vestimenta que tienen ellos, pues, ha trascendido durante muchísimas décadas, y entonces nos damos cuenta, identificamos de una, pues, es que viene de esta parte, de toda la parte del Vaticano, ¿no? Las imágenes que se manejan, diferentes cruces, emblemas que tiene la iglesia, entonces es fácil de identificar este tipo de organizaciones. El segundo nivel ya nos habla de los valores. Los valores que se reflejan en la instancia de la manera que deben relacionarse los individuos que ejercen el poder y pueden ser válidos si se comprueban que se reduce la incertidumbre y la ansiedad. O sea, este ya trata más de las normas, de los valores, de los roles de conducta que tienen las organizaciones, cómo se expresa la organización, las estrategias, qué objetivos tienen, la filosofía, cómo se hacen públicas. Entonces, en la parte pues, del periodismo del Globo, en este momento, pues identificamos la conducta, los roles que maneja cada persona dentro de la organización. Todos son roles marcados, cuáles son los periodistas, de pronto cuáles son los que tienen más jerarquía, que son los que toman las decisiones dentro de la organización, cuál es en este momento, cuál es su objetivo principal eh, eh, en el que se enfocan ellos, que es el desenmascarar, se puede decir en este momento, que es la parte de todos los pedófilos que hay dentro de la organización católica, todos los padres que están realizando todo este tipo de actividades sexuales ante niños pequeños. Y a la diferencia de, del Vaticano, ¿no? Que ellos tratan simplemente de como de encubrir y el objetivo de ellos ya al verse envuelto de todo este tipo de problemas es darle de baja, como decía la compañera Ingrid, a estos padres que están cometiendo todos estos delitos, pero no lo hacen legal porque pueden perder mucho. Sabemos todos cuál es el poder que tiene la iglesia a nivel mundial. La fe mueve demasiadas cosas, entonces es muy difícil llegar y una organización tan poderosa desprestigiarse con ciertos padres cometiendo delitos y más estos que son pedófilos con niños. Eso haría perder demasiada credibilidad de las personas que asisten a estos sitios, ¿no? A toda la parte católica. El tercer y último nivel nos habla de las presunciones subyacentes básicas que permiten la solución a un problema cuando se ha dado repetidamente y queda a larga la sentada. O sea, está profundamente arraigada la cultura de la organización y se experimenta como un comportamiento autoevaluativo. Las suposiciones difíciles que se reconocen dentro de la organización. ¿Cuál es la toma de decisiones? ¿No? En el periódico, la toma de decisiones de esta parte, vemos de pronto en una parte de la película donde uno de los periodistas exalta mucho cuando mira una pieza clave, dan unos documentos que los hacen público, los obispos y la parte de las iglesias lo tenían oculto y por fin se logra salir de esto, se hacen público todo este material en el cual hay evidencias que los padres cometen estos diferentes delitos. Él se exalta porque quiere publicarlo rápidamente, pero pues la persona que tiene más rango que él le dice que todavía no se puede disponer de esas documentaciones porque el objetivo fundamental era acabar no por el poder que tiene la iglesia, pero sí hacer público todo esto que se está cometiendo dentro de esta organización. Y en la parte del Vaticano, simplemente la solución de esto es realizar bajas, simplemente es darle de baja al padre, no acabando con su vida ni nada por el estilo, pero sí dándolo como incapacidad médica para que simplemente se elimine, se guarde el archivo y se olvide todo
lo que pasó y la iglesia no vaya a tener ningún altercado. Entonces, Ingrid, esto es lo que tenía yo para compartirles, entonces ya puedes seguir con tu exposición. Gracias, Cristian. Muy importante lo que nos compartes. Y para continuar, pues vamos a tener a la doctora Diana Caterina Mosquera, que nos va a hablar un poco más del tema. Listo. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar acerca de los elementos que componen la cultura organizacional. Estos elementos, el primero de ellos es el concepto que el fundador o el líder tiene acerca del ser humano o acerca de las personas que trabajan en conjunto con la organización. Este primer elemento tiene que ver en cómo el líder desempeña sus funciones en ejercer el poder. El compañero Cristian nos hablaba ahorita de uno de los niveles y era el nivel de los valores. En ese nivel también encontramos ejercer el poder. Encontramos entonces que en la organización del periódico, los líderes o los jefes de área, cada uno tiene su forma de ejercer el poder de una forma distinta. Sin embargo, la forma en la que ejercen el poder nunca influye negativamente dentro de su equipo de trabajo, sino siempre positivo. Dentro del Vaticano también podemos decir lo mismo. Podemos decir de que las personas que componen el Vaticano tienen todos como la misma idea o el mismo lema, y esa misma idea y ese mismo lema hacen que ellos tengan una buena función de trabajo en equipo. Pero esto viene desde que sus líderes o sus fundadores crean sus creencias o sus objetivos o las estrategias con las que trabajan muy arraigadas, y asimismo se puedan cumplir con las funciones que ellos tienen determinadas. ¿Listo? En el segundo punto encontramos el clima organizacional. Dentro del clima organizacional encontramos la percepción que el empleado tiene acerca de su ambiente de trabajo. Esa percepción siempre está movida por una motivación. Esta motivación tiene que ver cómo la persona se está sintiendo acerca de los ambientes en los que está laborando, acerca de las relaciones tanto con sus compañeros como con sus jefes. Entonces, en el clima organizacional, vemos por lo menos en el periódico que hay un clima en el que todos se sienten a gusto, porque sienten su trabajo completamente respetado, valorado dentro de todos los demás puestos que existen. Dentro del Vaticano, pues sería muy difícil hablar de este tema del clima organizacional, pero pues por lo menos podemos decir que en el supuesto en el que ellos trabajan acerca del misterio de las relaciones o cómo funciona todo el sistema del Vaticano, pues sería muy difícil ya entrar a determinar ese clima organizacional, pero de alguna forma podemos ver de que muchos de ellos siempre tienen como el mismo supuesto de guardar ese silencio acerca de las medidas con las que ellos trabajan. En el tercer elemento encontramos el sistema cultural. En ese sistema cultural están incluidos los ritos, las normas, las reglas, las creencias, las historias y los símbolos. El compañero ahorita Cristian nos mencionaba algo de los símbolos, acerca de los símbolos de la iglesia. Entonces podemos hablar que dentro de ese sistema cultural también están los supuestos y las creencias. Los supuestos podemos decir que son más o menos como los lemas o, los determinantes sobre los que trabaja todo el equipo de la organización. Entonces, por lo menos en el supuesto del periódico vemos que ellos son bajo un lema de informar la verdad, siempre la verdad. Y ese es su objetivo y esa es su meta y esa es su creencia de la que siempre están firmes y con la que siempre trabajan. En el supuesto del Vaticano, siempre ellos van a tener la creencia o van a trabajar sobre mantener el poder de la fe o la religión de la sociedad. El Vaticano siempre ha trabajado sobre esto porque con esta misma meta fue que ellos se crearon. Entonces ellos siempre van a manejar esas mismas creencias independientemente si son positivas o negativas. Esas son sus creencias irracionales y sobre ese supuesto de mantener la verdad o de mantener el poder, esas dos empresas van a trabajar. Por último, encontramos la estructura.
Entonces, dentro de esas estructuras están las jerarquías que se forman, la determinación de los puestos, las funciones, las responsabilidades de cada uno. Tanto el Vaticano como el periódico dentro de este punto pues tienen una jerarquía muy marcada, pero a pesar de que es una jerarquía de niveles, nivel pirámides, por decirlo así, donde cada uno maneja un tipo de poder distinto, no se respetan no tienden a tener problemas por eso. Podemos hablar en conjunto, en general, que la cultura organizacional del periódico, por lo menos, está bajo un lema de trabajo en equipo, bajo un símbolo de ayudar, de que su trabajo es tanto de dar a conocer la verdad, pero también ayudar a las personas con las que ellos pueden interactuar en medio de esa búsqueda de la verdad. Y dentro del Vaticano siempre está conservar su función o su meta del poder acerca de la religión, acerca de la fe, y ya digamos que sus creencias acerca de los problemas que ellos han tenido o acerca de los delitos que se han cometido, depende como de cada uno de las personas que cometió el delito de decir si es bien o es mal, pero eso ya como que lo toman a libre decisión de cada quien, de cada uno que cometió su delito. Sin embargo, ellos siempre van a tratar de ocultar esto porque esto va a interrumpir con su estrategia. Independientemente si sea negativo o sea positivo, pues esta ya es la cultura de cada una de las organizaciones. Entonces, listo, espero pues que les haya ayudado mi comentario y gracias por la invitación. Gracias por compartirnos su conocimiento. Hasta aquí es nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en otra ocasión. Vale, muchas gracias. Chao. Bye.